Miércoles 21 de enero. Atención a lo que está sucediendo en la prensa rosa. Madres mía, la situación con Terelu Campos es absolutamente explosiva, una auténtica bomba informativa que ha estallado. Ayer repasábamos un historial que, duele decirlo, ha vengado al que la tenga que silenciar y parar los pies, mostrando una realidad incómoda y descarada para muchos. Pero, al César, lo que es del César, y la verdad, aunque escueza y duela, debe ser contada sin filtros. Carmen Borrego y Terelu Campos, estas dos figuras omnipresentes en nuestros televisores, se vieron envueltas en un escándalo mayúsculo el otro día en la Trinidad de Biflores, un lugar emblemático para los amantes del salseo. Fue un directazo en el que Rocío Flores se marcó una intervención que las hundió completamente, sin paliativos ni miramientos, con la fuerza de la verdad más cruda. Rocío Flores les hacía preguntas desgarradoras sobre el intento autolítico de su madre, un tema de una sensibilidad extrema y una tragedia personal inmensa que conmueve hasta al más frío. Y mientras tanto, Terelu, tú te has hecho exclusiva hablando sin pudor del tiro que se pegó tu padre en la cabeza, una vivencia dolorosísima para cualquier familia convertida en puro espectáculo mediático. Me parece, cuanto menos, desde luego, algo brutalmente fuerte, una muestra de una falta de escrúpulos que sobrecoge y revuelve las entrañas. Utilizar un deceso de estas magnitudes, una tragedia tan íntima y personal, para sacar rédito económico y mediático, es algo que no tiene nombre, que sobrepasa cualquier límite ético. Y nuevamente, la silencia, porque es la tónica habitual cuando se trata de figuras intocables en ciertos círculos de poder televisivo, donde la verdad se pliega a los intereses. En los programas de televisión, esos realities a los que están acostumbradas a acudir lo hacen siempre con todas las ventajas del mundo, incluso con todos los enchufismos y privilegios que uno pueda imaginar, una auténtica bofetada a la audiencia que cree en la equidad. Amigos, antes de que sigamos desgranando esta vergüenza, esta patraña que nos quieren vender como verdad absoluta, quiero pediros algo muy importante. Si aún no formáis parte de esta comunidad que busca la verdad detrás de las cámaras y no se conforma con las versiones edulcoradas y manipuladas, aprovechad para suscribiros al canal ahora mismo. Es completamente gratuito, no cuesta absolutamente nada y nos ayuda muchísimo a seguir desenmascarando estas farsas que nos quieren colar día tras día, sin el menor pudor. Nuestro canal, Teras de Salseo, es vuestra ventana a la realidad sin filtros, sin intereses ocultos, la voz que no se calla. Y ahora os pregunto a vosotros, mi gente, contadme en los comentarios, ¿desde dónde nos estáis viendo en este momento? ¿Desde qué rincón del mundo estáis presenciando cómo se desmorona el castillo de naipes de ciertas figuras mediáticas? Y más importante aún, ¿qué pensáis de este circo mediático que se nos presenta? Vuestras opiniones son cruciales para nosotros, son el termómetro que nos indica que no estamos solos en esta lucha por la verdad. Queremos leer cada una de vuestras reflexiones, cada uno de vuestros sentires más profundos. Fijaos bien, el otro día fuimos testigos de cómo Carmen Borrego, con una naturalidad pasmosa, preguntaba por su teléfono móvil en mitad de un reality, sin el menor pudor. ¿Qué ocurre ahora? Pues que su hermana, Terelu Campos, con una cara de cemento armado, se queja y dice públicamente que ella no llora en los realities. ¿Pero cómo que no has llorado, Terelu? Es que la desfachatez de esta afirmación es directamente insultante, una auténtica burla a nuestra inteligencia. Hombre, yo no he entrado en ningún concurso a llorar, insiste con esa sonrisa que parece burlarse de nuestra inteligencia colectiva. ¿Cómo que tú no has entrado en ningún concurso a llorar? No sé si es que estamos locos o es que nos quieren tomar por tontos de capirote, pero vamos a poner las imágenes una y otra vez, hasta la saciedad, porque lo mismo se le han olvidado a ella, ¿verdad? Y si no, aquí estamos nosotros para refrescarle la memoria con pruebas irrefutables, con documentos gráficos que no mienten. Es que esta mujer lo que hace no es llorar, entiendo que mea por los ojos, como se dice coloquialmente, o quizás tiene una rara afección lagrimal, no lo sé cómo lo llamará ella, pero desde luego, las imágenes son absolutamente demoledoras. Son una estocada final a cualquier atisbo de credibilidad que pudiera quedarle, un golpe bajo a su imagen de dama de la televisión. Si tú no lloras, Terelu, ¿qué es lo que estás haciendo entonces delante de las cámaras, noche tras noche, con esos mohínes y esos lamentos? Porque ese papelón que te has marcado, esa interpretación magistral de la víctima incomprendida, ese sí que es el papelón de tu vida, la farsa más grande que hemos presenciado en los últimos años. Ahora se excusa y se justifica, con giros inverosímiles, diciendo que eso no fue un reality porque ella no concursó, sino que era una participante especial. Tendrá jeta la tía, vaya descaro.
Fijaos bien, amigos, en esta incoherencia supina que nos golpea en la cara. Y ahora no es bastante poco, sino bastante, bastante poco. Muy pocos fueron esos desfogues y esos lloros, esas escenas dramáticas que nos regalaba para los malos ratos que, según ella, pasaba en Supervivientes, aunque a nosotros nos parecieran un mero teatrillo. La verdad es que es bastante poco llorado, para todo el drama, la victimización y el victimismo que era capaz de armar en cualquier momento. Es inaudito, es algo que no tiene precedentes en la historia reciente de nuestra televisión, una tomadura de pelo, en toda regla, a la audiencia fiel. Madre mía, lo de esta señora es siempre, siempre igual, un patrón de comportamiento que se repite una y otra vez. Las mentiras se las están pillando ya cada día que va a televisión, saliendo a la luz de una manera escandalosa y sin piedad. Sale escaldada, completamente desnuda de argumentos y de verdades, expuesta ante el ojo público sin piedad ni misericordia. Es que de verdad, Terelu, quédate en tu casa, mejor. Pídete una baja, una larga temporada de descanso de las cámaras, no vayas a trabajar al menos por un tiempo medio, por un par de meses o incluso más. La situación ha llegado a un punto crítico en el que su credibilidad está por los suelos. Y es que hasta los que antes te defendían a capa y espada, hasta los que antes se partían la cara por ti en cada plató y en cada tertulia, ya te están diciendo en tu propia cara, sin cortarse un pelo, que no paras de hacer el ridículo y de llorar. Es una situación desoladora para cualquiera con un mínimo de dignidad, una caída en picado de la imagen pública que parece no tener fin ni retorno. Y no defienda a tu hermana, Carmen, por favor te lo pido, porque está haciendo 3/4 partes de lo mismo, siguiendo el mismo guión preestablecido de victimismo. Un auténtico déjà vu, porque si no llora, la cámara no la enfoca, la directora no le da plano, porque no aporta absolutamente nada al concurso, ningún contenido de valor real. Fijaos bien en estas dinámicas perversas y manipuladoras. Casi nada de contenido real aportan, primero porque es que, honestamente, no tenían motivos reales para tanto drama, para tanto lamento. Necesita un buen chute de energía, necesita la real gana de seguir, una motivación genuina, no el puro afán de protagonismo barato. Es su motenello, su modus operandi para llamar la atención a toda costa. Bueno, es que a mí esto me parece de broma, de verdad, una auténtica parodia de la realidad, un chiste de mal gusto. Esto de igual, va todo en la misma línea insensata. Yo creo que es una incoherencia flagrante, una falta de respeto brutal a la audiencia que los sigue con lealtad, a la gente que se esfuerza por creer en lo que ve en televisión. Los propios compañeros de plató, los que comparten espacio con ellas, ya no pueden más con esta farsa y les están diciendo las 4 verdades, sin pelos en la lengua, a la cara, sin disimulos ni remordimientos. La paciencia se les ha agotado. Tenéis en el vídeo anterior en el canal, si no lo habéis visto, como Carmen Borrego pedía su teléfono móvil, con una voz angustiada y una exigencia inaudita, como si fuera lo más normal del mundo. Decía que dónde estaba su teléfono, en mitad de un reality, en un programa donde supuestamente esta gente está incomunicada del mundo exterior, totalmente aislada, sin contacto con sus seres queridos ni con el más mínimo atisbo de conexión. Es que la desvergüenza no tiene límites, es una provocación directa a la inteligencia del espectador que los observa atónito. O sea, ¿cómo es la jeta que hay que tener y de qué forma tan descarada se ríen del telespectador para decir, «Oh, qué dolor, me voy a un reality, estoy incomunicada, echo de menos a mi familia»? Y luego, de repente, ¡zas! Está whatsappeando con el hijo, con el marido, con el perro, con el gato, con todo bicho viviente. Alucinante. Es que no hay otra palabra para describir esto que no sea puro engaño, una burla descarada a la premisa misma de un reality show, que se basa precisamente en la incomunicación. Es una traición al contrato no escrito con el espectador, una falta de respeto mayúscula. Seguimos, porque la situación de Terelu no escapa a una crítica mucho mejor después de lo ocurrido el viernes pasado. Os voy a mostrar unas imágenes para posteriormente mostraros otras que son para fliparlo de verdad, para dejarnos a todos con la boca abierta, petrificados ante tanta contradicción y tanta falsedad. Fijaos bien en estos momentos, amigos, no os perdáis detalle. Es que no tienen desperdicio alguno. Cada fotograma, cada segundo de estas grabaciones, habla por sí solo, revelando la verdad cruda y sin maquillar. Preparad vuestros corazones, porque lo que viene es dinamita pura, una auténtica bomba en el mundo de la prensa rosa, que hará tambalear sus cimientos. La manera en que te sientes, el dolor que transmiten estas palabras. ¿Sabéis qué, mamá? Estás a tiempo de no cometer la mayor locura de tu vida.
con esa desesperación y esa angustia que solo una hija puede sentir cuando ve a su madre en la cuerda floja, en un punto sin retorno. Por favor, vamos a hablar. En privado te estoy llamando. Llevo años que me lo habéis negado todos. Todos, absolutamente todos, los que os habéis subido al carro de esta historia, sin escuchar mi versión. ¿Sabéis que Rocío Carrasco se tuvo que plantear hasta pedir de manera judicial el registro de llamadas? Una medida desesperada y dolorosa para demostrar su verdad, para gritar su inocencia. Porque todo el mundo, todos los colaboradores, absolutamente todos, me estaban negando que yo hubiera llamado a mi madre, negando la evidencia, silenciando una parte crucial de la historia que los medios no querían contar. ¿Sabéis que yo tuve que hacer eso? ¿Sabéis hasta qué punto tuve que llegar yo para hacer y para intentar, para que se verificase que lo que yo estaba diciendo era cierto? Es una pregunta que clama al cielo, un grito desgarrador por la justicia y la verdad, una llamada de auxilio que nadie escuchó. ¿Alguien se puso en algún momento en mi piel? ¿En algo? Nadie. Nadie. ¿Deseando lo sentimental? Y sí, ya que... Una soledad abrumadora. Bueno, la cara de Terelu en ese momento es un cuadro, señores. Un auténtico cuadro para enmarcar en la galería de la hipocresía televisiva, una expresión de incomodidad y de falta de respuestas que lo decía todo. Si tuvo que tragarse el speech completo de Rocío Flores, con cada una de sus palabras cargadas de dolor y verdad, fue porque no tenía ni siquiera defensa para hacerle frente, ninguna argumentación válida para rebatirle, ningún resquicio por donde escapar. Su silencio, su pasividad, fueron la mejor evidencia de su incapacidad para contradecirla, su derrota en el plató. Ella se ha salvado de la quema porque no ha llamado maltratadora a Antonio David con esas palabras directas y explícitas. Ha sido un pelín más inteligente que el resto, desde luego que sí, más cauta y sibilina en sus declaraciones públicas. Pero no nos engañemos, la pasividad también es una forma de complicidad, un consentimiento tácito a lo que se estaba cocinando en la trastienda de los platós. ¿Del beneficio del dineral que han ganado con ese documental? A base de una mentira, amigos, una falacia gigantesca y descarada. Porque es una mentira, una falacia gigantesca, porque la justicia no le ha dado la razón en ningún momento, ni por asomo. ¿Creéis que lo que ha vivido tu madre? ¿Esto es una mentira, Rocío? No, te estoy diciendo. Las vivencias que ella relata en su documental no son acordes con las vivencias que yo tengo. Una frase lapidaria, que lo dice todo sin necesidad de añadir más. Si me preguntas ya del todo, el 90%, como te he dicho, está basado en una mentira. Es una afirmación demoledora, una verdad que duele, una acusación directa y contundente contra la narrativa oficial que se ha impuesto en ciertos medios. Es la voz de la experiencia que contradice el guión preestablecido por otros, una voz que no se ha dejado silenciar. Pero a lo mejor, lo que no ha podido conseguir en un juzgado, lo ha conseguido con un juicio mediático, un linchamiento público sin precedentes. Un juicio mediático que es aún más cruel y devastador que cualquier sentencia judicial. En el que a día de hoy seguimos los dos, Rocío Flores y su padre, completamente señalados por la sociedad y por los medios de comunicación, sin posibilidad de redención. Que yo me voy a morir el día de mañana, o mi padre se va a morir con esa señal, y eso no me lo va a quitar nadie. Es una declaración desesperada, un grito de auxilio, de alguien que sabe que la mancha es imborrable, que el estigma los acompañará para siempre. Ni me lo va a quitar ella, ni me lo van a devolver ellos. No me lo va a devolver nadie, y nunca nadie. Ninguno, es que en ningún momento he escuchado a ningún colaborador, ni absolutamente a nadie, ponerse un poquito en mi pellejo, en mi lugar, en mi piel. Nadie pensó en las consecuencias devastadoras que tendría ese documental, en lo que era legal, en lo que era ilegal, en la ética periodística. Les dio exactamente igual todo. La ética, la moral, la verdad judicial, la presunción de inocencia, pisotearon todo principio. Se lo pasaron por el arco del triunfo, sin el menor remordimiento ni culpa. Y los pocos que intentaron de alguna manera decir que esas cosas no eran legales, que había un fondo de injusticia y manipulación, los silenciaban, los callaban, los aniquilaban mediáticamente. Sin ir más lejos, como a Kiko Matamoros, un caso paradigmático de la censura televisiva. Este hombre acabó pidiendo perdón a Rocío Carrasco, cuya es la cruda realidad de este asunto tan turbio y tan lleno de intereses. O sea, acabó pidiéndole perdón a Rocío Carrasco, después de decir en repetidas ocasiones que lo que había hecho con la hija era, vamos, se veía hasta el dedo de la manipulación. Una claudicación absoluta ante la presión mediática, que da escalofríos. No, se vio hasta el dedo de la manipulación.
Se vio hasta el dedo de la injusticia, se vio hasta el dedo de la estrategia prefabricada. Se cayó el plató a aplausos cuando se atrevía a decir verdades incómodas, cuando se ponía del lado de los que estaban siendo señalados y calumniados. Yo, la verdad, es lo que digo, si yo fuera Terelu esta semana, me habría pedido libre del trabajo, una excedencia vitalicia, porque es que me daría vergüenza sacar la cabeza por ahí y aparecer en público, ante tanta evidencia de su doble moral y su descaro. Es que a mí estas cosas, en fin, me parecen de una desfachatez suprema, de una hipocresía que clama al cielo, una burla al espectador. Pero, Rocío, ¿podría haber contado tu madre sus vivencias como estábamos hablando en tiempo en el que... En fin, es fuerte, ¿no? Pero es real, la cruda realidad que nos golpea en la cara sin previo aviso. Este es Terelu Campos después de haberse dado 20.000 golpes de pecho en televisión, alardeando de su coherencia, de su verdad, y haber hecho vídeos como los que os voy a mostrar a continuación, que demuestran la más flagrante contradicción entre lo que dice y lo que hace. Fijaos bien en estos documentos gráficos. ¿Cómo cambia el cuento cuando necesitamos a la 1 de Televisión Española y a la ideología imperante para poder tener la nevera llena? Cambiamos de ideología, como quien cambia de camisa, porque tampoco pasa nada, ¿no? Es la máxima de la conveniencia, de la ausencia de principios y de la dignidad. Si te gustan mis valores, tengo estos. Si no, pues tengo otros, más acordes con lo que se exige en cada momento, con el viento que sopla. Menuda cara dura. Fijaos. Foto, ¿cómo lo sabéis? Y tú, Terelu, decías, pero la ministra de Igualdad no se puede involucrar en un tema. Pero porque no es un guión que te favorezca, no encaja en tu narrativa. En un tema yo la he puesto con para nada y me representa. Perfecto, pues yo la veo con... Ahora, bueno, en su día decía que no la representaba. Ahora, se dará de tortas por estar en la 1, por hacerse la foto, por el minuto de gloria, porque el pesetón lo ha enchufado, el vil metal ha hablado más fuerte que sus principios más elementales. Y por otro lado, Antonio David no está suelto. Yo sí que eres desacolistado de personas que han acabado con las vidas de sus hijos después, una afirmación gravísima, sin pruebas contundentes, una mera especulación que lanza al aire como verdad. Es una narrativa retorcida, buscando la propia conveniencia y el aplauso fácil, sin importar el daño colateral que pueda causar a terceros inocentes. Bueno, lo de esta mujer es para hacérselo mirar, de verdad, para que se tome un respiro y reflexione sobre sus actos, sobre el camino que ha tomado. Yo entiendo perfectamente el por qué no recogió nada a nivel judicial, según lo que cuenta Antonio David Flores, siempre, porque esta información la sabemos por boca de Antonio David, que ha sido un valiente al hablar, un testigo directo. Ahora se entiende todo, el porqué de tanto teatro y tanta contradicción, tanta inconsistencia en su discurso, tanta mentira. O sea, esta gente, aparte de emitir una mentira continuada, una falsedad tras otra, es que se han hecho a la idea de que ellos eran los buenos de la película, y esto les estará costando la vida, la reputación, todo lo que tenían, una burbuja de autoengaño que está a punto de explotar en 1000 pedazos. Fijaos, ¿pudo haber estado libre? Es más claro, vamos a tener cuidado. ¿A cuándo? ¿A cuándo? ¿A cuándo se iba a hacer justicia? La verdadera justicia. ¿Pero qué no se ha dado? Pero vuelvo a decir, en un Estado de Derecho es primordial la presunción de inocencia, un pilar fundamental que se ha pisoteado sin piedad ni respeto alguno. ¿Sí? ¿Que yo quiero? Vaya a dar. ¿Y la ministra que les conozco? No. Bueno, ¿cómo cambia el cuento, María Patiño? O sea, yo creo que María Patiño pagaría lo que fuera, su alma si fuera necesario, por volver a ese punto y seguir defendiendo lo que en su día defendía con uñas y dientes. Solamente que sus valores se vinieron abajo por pasta, por dinero, por el rédito fácil y la supervivencia mediática, vendiendo su alma al diablo. Yo creo que todo el mundo lo tiene claro, ¿no? Es una verdad a voces que ya no se puede ocultar, por mucho que lo intenten. Y se unió a una causa en la que ni siquiera ella creía de verdad, una causa vacía de principios y moral, porque sabía que iba a la calle si pensaba lo contrario, o al menos expresaba lo contrario en público. Qué triste, ¿no? Tener un... Bueno, según ella es periodista, yo lo dudo bastante, la verdad, después de ver estas bajezas profesionales y éticas. Pero qué triste tener una trayectoria profesional en televisión de más de 20 años para acabar haciendo el ridículo de esta forma tan vergonzosa, tan lamentable, tan indigna. Otra Rocío, de nuevo la misma historia, el mismo patrón de victimización y de doble rasero, una y otra vez. Año 2015. ¿Cuánto tiempo llevarán intentando que el documental se enchutara en alguna productora, que alguien les comprara la idea, hasta que ya pillaron a las fábricas de la fábrica de la tele, que vieron el filón económico y la oportunidad de oro?
Ella dijo con una arrogancia que asusta. Lo peor de todo es que yo sé que algún día pasará algo, pero yo ya no lo veré. ¿Ah, sí? Yo ya. Pues, no estaré aquí, probablemente, para verlo. Una frase lapidaria que ahora se le vuelve en contra como un boomerang. ¿Y yo? Yo tengo la contestación a eso. ¿Que sí lo va a ver? La contestación a eso fue, sí, sí lo vas a ver, Terelu. Y todos lo vamos a ver, cómo se desmorona esta farsa gigantesca ante nuestros ojos. Año 2015. No solamente en el año 2015 presumía que ya estaba negociando las condiciones de un docu-café, un docu-reality de su vida, sino que encima lo hacía públicamente a bombo y platillo, con un orgullo desmedido y una fanfarronería digna de estudio. Y ahora, después de todo, reniega de ello públicamente, dice que es mentira, que todo era un invento. O sea, ¿cómo tienes que estar? ¿Cómo tienes que estar de mal, de equivocada, de desorientada mentalmente, para renegar ahora de lo que en su día hiciste, de lo que con tanto orgullo pregonabas a los cuatro vientos sin pudor alguno? Es una contradicción flagrante, una muestra de que la memoria es frágil o los intereses han cambiado drásticamente, como veletas al viento. Yo ahí lo dejo, amigos. Esta es solo la primera capa de la cebolla podrida que vamos a pelar, el primer asalto en esta guerra por la verdad que estamos librando juntos. Esta es la verdad sin tapujos que no veréis en otros sitios, la que los medios hegemónicos no se atreven a contar por miedo o por intereses. Próximamente, en el siguiente capítulo, nos adentraremos aún más en esta red de mentiras. No os lo perdáis, porque lo que viene es aún más gordo. Atención, amigos, porque lo que os voy a contar ahora es la continuación desgarradora de un relato que estremece, que nos revuelve las entrañas y nos deja sin aliento. Tras desenmascarar las lágrimas de cocodrilo y los privilegios descarados de Terelu y Carmen Borrego, es hora de adentrarnos en el verdadero costo de estas mentiras, el precio que otros han pagado en este circo mediático sin escrúpulos. Rocío Flores, esa joven que ha tenido que cargar con un peso inmenso desde hace años, se convirtió en la voz de la verdad en medio de un océano de falsedades, una voz que intentaron silenciar sin éxito. Su testimonio es un puñetazo directo al estómago de la hipocresía televisiva, una prueba irrefutable de la carnicería mediática que se ha cometido sin piedad. Recordemos esa cara de Terelu, ese cuadro de incomodidad que nos dejó a todos boquiabiertos mientras Rocío Flores desgranaba su verdad con una valentía inusitada y una entereza admirable. Ella, Terelu, tuvo que tragarse cada palabra, cada lágrima no derramada en cámara por su parte, cada reproche sincero de una hija que clamaba justicia ante la más absoluta impunidad, porque la verdad es que Rocío Flores no tenía nada que perder y sí mucho que decir, mucho que sanar en público, ante millones de espectadores, desvelando la tortura de un juicio mediático que se extendió por años sin preguntas ni objeciones. Su voz era la única que podía desmentir el guión preestablecido que se les había impuesto sin su consentimiento, una historia de dolor manipulada para el consumo público, sin piedad ni misericordia. Ella hablaba de la manipulación, de cómo las vivencias relatadas en aquel documental no eran acordes con su propia realidad, con su propia experiencia, una contradicción flagrante que pone en jaque toda la narrativa oficial que se quiso imponer. Si me preguntas ya del todo, el 90%, como te he dicho, está basado en una mentira, sentenciaba Rocío Flores con una claridad meridiana y un dolor palpable en cada sílaba de su voz rota. Esa cifra, ese 90%, es un golpe demoledor a la credibilidad de un proyecto que se vendió como la verdad y que, según ella, era una patraña, una farsa gigantesca. Es la prueba fehaciente de que se ha utilizado el sufrimiento ajeno como moneda de cambio en el mercado de la audiencia, sin el menor remordimiento ni culpa. Lo que no se pudo conseguir en un juzgado, amigos, con pruebas, con abogados y con la imparcialidad de la ley, se consiguió con un juicio mediático, una condena popular sin derecho a defensa ni apelación. Un juicio mediático en el que, como bien dijo Rocío Flores, tanto ella como su padre siguen completamente señalados a día de hoy, con un estigma imborrable, una marca de fuego que les ha destrozado la vida de forma irreparable. Que yo me voy a morir el día de mañana, o mi padre se va a morir con esa señal, y eso no me lo va a quitar nadie. Es una frase que te atraviesa el alma, una declaración de impotencia y de profunda injusticia que clama al cielo. Esa señal, esa condena social, es el precio más alto que han pagado por un relato unilateral, por una verdad contada a medias y manipulada con maestría para los fines de unos pocos. Ni Rocío Carrasco, ni los medios que le dieron voz a esa narrativa,
ni nadie les va a devolver la paz, la dignidad o la vida que les arrebataron con esa verdad prefabricada, con esa supuesta revelación que resultó ser una condena pública. Es que en ningún momento, y esto es lo más indignante, escuchamos a ningún colaborador, a absolutamente nadie, ponerse un poquito en la piel de Rocío Flores, intentar comprender su dolor o el de su padre, ni por un segundo. Nadie pensó en las consecuencias devastadoras que ese documental tendría para la vida real de unas personas, para la salud mental de una familia, para su futuro incierto y doloroso. Les dio exactamente igual todo, amigos, la humanidad, la empatía, la justicia verdadera, todo fue sacrificado en el altar del rating televisivo, en la búsqueda insaciable de la audiencia y la polémica, sin ningún miramiento ético. Y los pocos, los valientes, los que intentaron alzar su voz para decir que todo aquello no era legal, que no era justo, que no se ajustaba a la verdad procesal, fueron silenciados sin piedad, acallados de la manera más cruel y brutal, anulados sin remisión. Sin ir más lejos, como el caso de Kiko Matamoros, que de defensor acérrimo de la versión de Antonio David, acabó pidiendo perdón a Rocío Carrasco, en un giro de guión que solo puede entenderse bajo la inmensa presión mediática y laboral a la que fue sometido. Qué triste, qué lamentable, ver cómo la integridad de un profesional se dobla ante el miedo a perder su asiento en el plató, ante el terror a ser expulsado del circo. La cruda realidad de este asunto es que la lealtad y los principios se venden al mejor postor, sin pudor ni escrúpulos de ningún tipo. La verdad es que, como os digo, si yo fuera Terelu esta semana, después de todo lo que se ha expuesto, de todas las verdades que han salido a la luz, me habría pedido una baja indefinida, un retiro espiritual lejos de los focos. Me daría una vergüenza insoportable sacar la cabeza por ahí, aparecer en cualquier programa y fingir que no ha pasado nada, que todo sigue igual, que sus mentiras no tienen consecuencias. Pero no, ahí está, con su descaro habitual, dispuesta a seguir en el foco, a seguir vendiendo una imagen que ya no se sostiene por ningún lado, una farsa que se desmorona a cada paso. Es que a mí estas cosas, en fin, me superan, me dejan perplejo ante la falta de pudor y de autocrítica que impera en ciertos estratos de la televisión. La coherencia brilla por su ausencia, y la dignidad parece ser un concepto olvidado en este entramado de intereses. Y es que si recordáis lo que decíamos en el capítulo anterior, Terelu Campos, después de haberse dado 20.000 golpes de pecho en televisión, alardeando de su independencia y de sus principios inquebrantables, ahora se contradice a sí misma sin rubor alguno. ¿Cómo cambia el cuento cuando la nómina de Televisión Española y la ideología dominante se ponen por delante de todo lo demás, como prioridades absolutas? Es una transformación camaleónica, un baile de máscaras que deja al descubierto la verdadera cara de la hipocresía y la ambición desmedida. Cambiamos de ideología, como quien se cambia de ropa, sin mayor problema, sin que parezca importar lo más mínimo la traición a sus propios valores. Es una vergüenza, una burla a la audiencia más fiel y observadora. Decía que la ministra de Igualdad no la representaba, que no podía involucrarse en ciertos temas, pero eso era cuando el guión no le convenía, cuando la ideología no encajaba con sus intereses personales o económicos más elementales. Ahora, señores, ahora Terelu se da de tortas por estar en Televisión Española, por ser parte de esa maquinaria mediática, porque el pesetón, el vil metal, el dinero, lo ha enchufado sin piedad ni remordimientos, cegada por la ambición. Es un cambio de chaqueta tan descarado que duele a los ojos, una muestra palpable de que todo tiene un precio y que, para algunos, la integridad es un bien de consumo, una mera mercancía que se puede vender y comprar al mejor postor. Y qué triste es eso, amigos, qué triste es ver cómo los principios se desvanecen ante la tentación de la fama y la fortuna fácil y sin esfuerzo. Pero si Terelu nos ha sorprendido, esperad a escuchar esto sobre María Patiño. Madre mía, amigos, cómo cambia el cuento con ella también. Es que yo creo que María Patiño pagaría lo que fuera, vendería su propia alma al diablo si fuera necesario, por volver a ese punto en el que defendía a capa y espada lo que creía, antes de que el huracán de los intereses mediáticos la arrastrara sin remedio. Solamente que sus valores, sus supuestos valores periodísticos y humanos, se vinieron abajo por pasta, por dinero, por el miedo atroz a perder su sillón en el plató, a quedarse sin trabajo en la televisión. ¡Qué patético es eso! ¡Qué decepcionante para quienes creímos en su profesionalidad y en su ética periodística! Se unió a una causa, a una narrativa, en la que ni siquiera ella creía de verdad, una farsa que su propia conciencia le gritaba que era una mentira, pero el miedo pudo más que cualquier principio.
porque sabía que iba a la calle, que la iban a fulminar sin piedad si pensaba lo contrario, o al menos si expresaba lo contrario en público, si osaba contradecir la versión oficial impuesta. Qué triste, ¿no? Tener un... Bueno, según ella es periodista, yo lo dudo bastante, la verdad, después de ver estas claudicaciones vergonzosas, estas traiciones a la ética más básica de la profesión. Pero qué triste tener una trayectoria profesional en televisión de más de 20 años, construida con tanto esfuerzo y sacrificio para acabar haciendo el ridículo de esta forma tan lamentable, tan indigna, tan vergonzosa. Es una mancha imborrable en su currículum, una mácula que la perseguirá para siempre, como una sombra. Y por si todo esto fuera poco, volvamos a la propia Rocío Carrasco. Año 2015, amigos, poned atención a esta fecha. ¿Cuánto tiempo llevarían intentando que el dichoso documental se enchutara en alguna productora, que alguien comprara la idea, que viera el filón económico en el drama ajeno, explotándolo sin escrúpulos? Hasta que ya pillaron a las fábricas, a la fábrica de la tele, que son maestros en el arte de la manipulación y el salseo fácil, y expertos en exprimir hasta la última gota de drama. Y ella, Rocío Carrasco, con una arrogancia que ahora resulta insoportable a la luz de las revelaciones, dijo: «Lo peor de todo es que yo sé que algún día pasará algo, pero yo ya no lo veré. Así, yo ya... pues, no estaré aquí, probablemente, para verlo». Una frase lapidaria que era una auténtica premonición, un adelanto de lo que estaba por venir, una verdad que ahora se le vuelve en contra. Y yo, desde aquí, desde Teras de Salseo, tengo la contestación a eso. ¿Qué sí lo va a ver? La contestación a eso fue sí, sí lo vas a ver, Rocío Carrasco. Y no solo tú, sino todos nosotros lo estamos viendo ahora mismo, cómo se desmorona tu versión, cómo la verdad se abre paso entre las grietas de tu relato que se cae a pedazos. Año 2015. No solamente en ese año presumía de que ya estaba negociando las condiciones de un docu-café, de un proyecto televisivo sobre su vida, sino que encima lo hacía públicamente, a la luz del día, con una fanfarronería digna de estudio y de análisis. Y ahora, después de todo, reniega de ello públicamente, dice que es mentira, que aquello no era así, que se malinterpretó todo. Es una contradicción flagrante, una falta de memoria selectiva o una manipulación descarada que asombra por su desvergüenza. ¿Cómo puedes tener tanta jeta para negar lo que en su día proclamaste a los cuatro vientos, lo que con tanto orgullo anticipaste, como si fuera una gesta heroica, sin rubor alguno? O sea, ¿cómo tienes que estar? ¿Cómo tienes que estar de mal, de equivocada, de desorientada en tu propia narrativa, para renegar ahora de lo que en su día hiciste, de lo que con tanto ahínco y descaro pregonabas a los cuatro vientos? Es una muestra más de que la conveniencia y la necesidad de mantener una imagen pública por encima de la verdad son los únicos motores que mueven a ciertas figuras, eclipsando cualquier rastro de ética. Yo ahí lo dejo, amigos, para vuestra reflexión más profunda. Esta es la triste realidad de un mundo televisivo donde la verdad es una moneda de cambio, donde las lágrimas se fabrican y donde los principios se venden sin remordimientos, día tras día. Y la única forma de combatir esta farsa es informarse, es cuestionar, es buscar las voces que no se callan, las que no se venden. Por eso os pido nuevamente que os unáis a Teras de Salseo, para que juntos sigamos destapando todas estas mentiras y exigiendo la verdad sin filtros. Se viene en curvas, amigos, y vuestro apoyo es súper importante. No dejéis que os engañen más y suscribiros para no